Le agradecemos mucho al doctor Julio César Picardi el estar con nosotros en esta nueva entrevista para la Asociación Argentina de Cirugía Pediátrica. Es para nosotros un placer contar con la presencia de él. Él fue ex jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Noti, en el cual trabajó por mucho más de 20 años. También se desempeñó como docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, para nosotros es un referente en la cirugía pediátrica, ha formado un montón de cirujanos en la especialidad y que nos cuente un poquito de su historia y así conocer parte de la historia de la cirugía pediátrica. Así que, doctor, le agradecemos mucho el estar con nosotros hoy y bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. El placer es para mí, porque no siempre desde Buenos Aires, ¿no es cierto?, tenemos demasiado contacto o protagonismo con Mendoza. Sin embargo, a través de la Sociedad de Cirugía Infantil, que cada tanto le cambian el nombre, ahora se llama ACACIP, he transitado toda mi carrera profesional muy junto a un montón de colegas de distintas partes del país y fundamentalmente tomando como centro, como es lógico, Buenos Aires. Me crié en el campo, en un lugar que se llama La Consulta, que está en la historia de el general San Martín y de su cruce a los Andes, se llama La Consulta porque se juntaba con los indios para que le enseñaran los caminos o les favorecieran un poco. De ahí hasta la mitad de la escuela primaria y después nos trasladamos a la ciudad de Mendoza y seguí mis estudios en los hermanos maristas en un colegio de curas, o casi curas, te diría. Completé la primaria e hice la secundaria. Luego ingresé a la Facultad de Ciencias Médicas y, a diferencia de lo que es actualmente en la enseñanza de la medicina, nosotros a partir de cuarto año, dura 6 la carrera, empezamos a hacer prácticas directamente en las salas de operaciones. Entonces nuestra experiencia cuando nos recibíamos era ya bastante amplia. En primer lugar, yo había elegido ginecología como especialidad, pero después me tocó hacer unas guardias en un hospital pediátrico. Y ahí vi cómo no existía suficiente cantidad de cirujanos pediatras para que operaran niños. Y tuve la oportunidad, te diría desagradable, oportunidad de ver un montón de cosas que no me gustaron y dije, cambié, dejé las mujeres, ¿no es cierto? Y me fui por los niños. Entonces ahí nació mi vocación para hacer cirugía pediátrica. No existía residencia en Mendoza, existía lo que se llamaba en esa época, y creo que todavía ahora, una agregatura a un servicio. Y desde el primer momento me encontré con algunos colegas muy dispuestos para ayudarme en mi formación. ¿No es cierto? Yo no hice residencia. La residencia en Mendoza se organiza en el viejo hospital Emilio Civit, en el cual yo inicié mi tarea profesional en 1981. Y el primer colega residente se llama Raúl Navarro. Luego tuvimos la oportunidad de, como muchos colegas de Buenos Aires hicieron con el Hospital Garrahan, de inaugurar un nuevo hospital, que es una suerte, un beneficio que tuvimos algunos colegas, que es una experiencia muy enriquecedora. Si bien la tarea de organizar un servicio, los quirófanos, las terapias y todo lo demás, es un trabajo arduo, es hermoso inaugurar un nuevo hospital. En mi caso, yo el año 79 había estado en México formándome y ahí aprendí realmente lo que es un hospital moderno, porque estuve en el Instituto Nacional de Pediatría, lejos del Distrito Federal, pero un hermoso edificio de 6, 7 pisos, con todo lo moderno, todo lo mejor que tenían de Estados Unidos, como hacen los países latinoamericanos. Habían mandado médicos y administradores a Estados Unidos, ellos lo tienen mucho más cerca, y entonces habían traído lo mejor de lo mejor.
ahí tuve oportunidad de conocer un montón de adelantos en cuanto a la atención, en cuanto a los elementos que se utilizan, material, instrumental, organización, y me formé fundamentalmente en cirugía neonatal. De vuelta a Mendoza, trabajé para la inauguración del hospital el hospital Humberto Notti, que se llama actualmente, quien lleva el nombre de una persona que se destacó mucho más como pediatra que como cirujano pediatra. Pero debo reconocer que fue el primero realmente, de acuerdo a mi corta experiencia al respecto, que se interesó por la cirugía pediátrica realmente en Mendoza. Tal es así que, como yo les informé, viajó a España, conoció algunos servicios y cuando volvió, influyó sobre el Ministerio de Salud y sobre el gobierno de Mendoza para que se creara lo que es para mí el primer centro independiente de cirugía pediátrica dentro de un hospital general. No que le dieron un pedacito de una sala, sino que creó realmente 2 salones. En esa época las internaciones eran en común, no como ahora en una sala, sino que habían 2 pabellones, uno de mujeres y uno de varones. También es una característica que ya no existe más dentro de la cirugía pediátrica. Antes separaban a las mujeres de los varones. Entonces, en ese viejo hospital habían 2 pabellones con 30 camas cada pabellón y con todo lo nuevo que él aprendió en España. Después de esa época muy valiosa, se organiza ya un poco mejor la cirugía pediátrica. Entonces se nombra jefe en cada uno de los distintos pabellones y el crecimiento viene en base a la experiencia que uno tomaba en países del extranjero, como Chile, donde estuvo uno de mis profesores y de mi maestro, que es el doctor Di Giuseppe, en el Hospital Calvo Maquena de Chile, o el doctor Francisco Sevilla, en el Hospital de Saint-Fan-Malade de París, con el profesor Denis Pelarán, que escribió un libro de cirugía pediátrica y que tuve la oportunidad de conocer, una persona destacadísima dentro de la cirugía pediátrica. También en mis viajes y mis estudios en Estados Unidos tuve oportunidad de estar en Boston, donde yo te diría que es el paraíso de la cirugía pediátrica, para llamarlo de alguna forma, porque ahí es donde todo empezó con la operación de el bypass que se hacía en ese momento para el ductus, se operó el ductus por primera vez. Así que bueno, después ya una vez que pudimos crear la residencia de cirugía pediátrica, las cosas cambiaron fundamentalmente, porque entonces la gente ya se dedicaba no a hacer pediatría y a operar adultos y todo, operar adultos o intervenir distintas cosas, sino focalizarse en el aprendizaje específico de la cirugía pediátrica, lo cual es muy valioso de todo punto de vista. Nuestra relación en esa época, a través de los queridísimos colegas del Hospital Garrahan, del Hospital Italiano, de el Ricardo Gutiérrez, de Salta, de Córdoba, o sea, había realmente una de Neuquén, donde fueron algunos colegas también, del Sor María Ludovica, con el doctor Fontana, son tantos los colegas que me gustaría nombrar, que creada la residencia de cirugía pediátrica en el Hospital Nuevo, tuvimos la facilidad de hacer una departamentalización. Entonces ya no existía el gran cirujano que operaba de todo, sino que los plásticos fueron a operar, por ejemplo, los labios leporinos, los flap, los urólogos se fueron a hacer la parte del reflujo y todo lo demás, ¿no es cierto? Los cirujanos de tórax, los cirujanos gastroenterológicos, los cirujanos neonatales. Entonces realmente tuvo un crecimiento muy, muy bonito, muy esperado y muy grato, y sobre todo muy útil para la gente que antes, frente a un problema, ya sea oncológico
o una malformación que no había sido resuelta, o algún problema urológico, tenían que ir o a hospitales de adultos, o a Buenos Aires, o a Córdoba, porque no se resolvían todos los problemas acá en Mendoza. Bueno, así fue como trabajé durante tantos años, hasta que me jubilé en el hospital en el año 2012. De ahí en adelante ya es otra historia personal donde uno no abandona para siempre ni el hospital ni la cirugía, pero tampoco se queda como profesor consulto y todas esas denominaciones que te dan y después nadie te consulta nada, sino que el vínculo con los lugares donde yo he trabajado es un vínculo afectivo, respetuoso, de enseñanza, y como hace muy poquito tuvimos una reunión que se festejaban los 80 años de un colega, y bueno, es muy grato recordar todo aquello y ver cómo se pudo formar un montón de gente que hoy en día son los que están al frente de esta bellísima especialidad, digamos, dentro de medicina. Digo, usted como jefe de servicio de cirugía pediátrica, ¿qué recomendaciones le daría a otro jefe de servicio? Eso lo aprendí un poco de mi jefe, ¿no es cierto? Como todo, hemos tenido jefes agradables y jefes no tan agradables. Pero yo les diría que primero tienen que estar, te diría para usar una metáfora, enamorados de la cirugía pediátrica. Segundo, que se puede. Tercero, que no hay que dudar. El cirujano pediatra no debe de dudar, debe estudiar, debe dedicarse y no debe tener demasiadas dudas. Y que hay que saber conducir, porque algunos residentes de primer año o algunos médicos jóvenes, al principio, bueno, cuesta para poder enseñarles, educarlos y que sigan un camino. Y después hacerles acordar permanentemente que los logros tardan en llegar, pero que son muy buenos. Perfecto. ¿Y al más joven, al residente, qué le diría? Y al más joven le diría que tenga paciencia, que tolere, que aguante, que le va a llegar el momento, que trabaje, que estudie, que se dedique, y que va a tener que hacer muchísimas guardias seguramente, que va a tener que dormir poco, que le va a parecer que algunas cosas son injusticia, pero que algún día le va a llegar la oportunidad de operar un tórax, de hacer una atresia de esófago, de operar una malformación congénita, cualquiera de las estrellas, para llamarle de alguna forma, de la cirugía pediátrica, o un flap y dejarlo de lo más estético posible, cualquiera de las cosas le va a llegar. Todo es cuestión de dedicación, estudio y trabajo. Y dentro de la especialidad, ¿hay alguna cirugía, una o más, que haya usted considerado que cambió, digamos, la cirugía pediátrica? Sí, en todos lados, ¿no es cierto?, está el tratamiento del ductus. Para mí, el gol estándar o el número uno o el éxito mayor de la cirugía pediátrica es la resolución de una atresia de esófago, que no tenga complicaciones y que el chico viva y pueda tener una vida normal. En ese aspecto intervienen muchas cosas. ¿Por qué yo me dedico por eso? El cirujano que hace una atresia de esófago tiene que saber de cirugía torácica para abrir un tórax, conocer muy bien la anatomía, porque a veces lo que se encuentra no es lo que el estudio previo le dijo, sino se puede encontrar algo alguna. Después tiene que tener habilidad para hacer sutura de intestino o sutura de esófago. Tiene que saber cómo se liga una fístula. Es decir, tiene un montón de cosas. Tiene un postoperatorio importantísimo. Entonces, realmente, el cirujano pediatra que se involucra en este tipo de cosas y que soluciona esta malformación, yo te diría que para mí es el gol estándar del tema.
Ujú. ¿Y hay algún paciente que usted recuerde esos dolores de cabeza que decimos, ¿no? O sea, el paciente complicado. Después de tantos años y de tener, este, quiero que lo tomen con humildad lo que les voy a decir, pero por distintos motivos, yo en algunos días y con algunos colegas hemos llegado a operar 10 a 15 niños en un día, por distintos motivos, entre cosas grandes y cosas pequeñas. 4 hernias, 2 fimosis, una criptorquidia, un flap y qué sé yo cuánto lío, por distintos motivos. Entonces, sí, yo recuerdo, digamos, por el problema que tuve y por todos los problemas, un linfangioma quístico o higroma quístico del cuello, con un diagnóstico prenatal y una cosa realmente monstruosa. Cuando nació, en esa época todavía teníamos ciertos problemas con hacer la cirugía neonatal para ver cómo lo íbamos a intubar, cómo lo iban a dormir. Era una cosa muy compleja, muy compleja. Después que lo operamos, quedó con algunos problemas que hubo que solucionarle después, o sea, gastrostomía, traqueotomía, parálisis facial. Para algunos que no conocen muy bien, esta enfermedad de los linfangiomas es muy caprichosa porque hay en algunas partes que uno toca que empieza a haber una hipertrofia de los tejidos tocados, ya sean óseos, musculares, de piel. Y en otras oportunidades, en otra variedad, se da lo que se llama el vanishing bone syndrome, o sea, el hueso que desaparece por efecto de el linfangioma que está como bombardeando con linfa al hueso. Bueno, ese chico lo recuerdo con cariño, actualmente debe tener 20 años, alrededor de 20 años, y bueno, lo recuerdo con cariño, pero con preocupación, porque realmente ha tenido casi toda una vida con un montón de complicaciones y bueno, por supuesto, los padres me adoran, pero por ahí uno hasta roza la bioética si todo lo que hizo era lo que debía hacer. ¿Qué extraña más de su actividad hospitalaria? De la actividad hospitalaria, lo que más, a pesar de que tengo todavía trabajo en algunos hospitales privados, pero eso es otra cosa. Pero la actividad hospitalaria, como el Italiano, el Gutiérrez, el Posada, el Ludovica, los de Córdoba, los de Tucumán, los hospitales, que realmente son hospitales, es un ambiente completamente distinto. Es un ambiente donde a la mañana temprano se mueve todo como si fuera una fábrica, a veces tarda y entonces algunos se enojan. Entonces, ese contacto con distintos colegas y con distinto personal es lo que uno extraña realmente. Pero te comento algo, en base a algo que yo sigo mucho, que se llama el decálogo anti-Alzheimer, dice en una parte que cuando una persona tuvo una actividad durante muchos años, no la debe abandonar totalmente, sino que tiene que buscar el modo, la manera, la forma de tener cierto vínculo con esa institución. Es lo que yo trato de hacer con el Hospital Noti, porque el otro hospital ya no existe. Entonces cada tanto voy, tomo un café, saludo, por supuesto es siempre lo mismo. Ay, doctor, cuando usted estaba acá esto era mejor, era distinto. No, no es que sea mejor o distinto. Yo no creo en eso que todo tiempo pasado fue mejor. Es diferente, es otra época, son otras cosas. Pero es muy grato volver o saber que alguno de los colegas, alguno de los discípulos, alguno de los médicos ha tenido un éxito frente a algún problema importante. Y la familia siempre es importante. Mi familia, mi mujer es médica, es ginecóloga de adolescente, ha hecho su especialidad, ha sido muy exitosa, hoy ya está jubilada, pero mis hijos muy poco tuvieron que ver. Tengo 2 hijos, uno es diseñador gráfico y disc jockey, y tiene un punto de música, se llama Puna. Y mi hija es psicóloga, psicoanalista. Esa sí está un poco más unida, digamos, a lo otro. Así que bueno,
soy uno de los pocos médicos dentro de una familia de italianos numerosa, tanto la mía como los parientes, ¿no es cierto? Pero bueno, estoy muy agradecido de la tarea que tomé y sobre todo haberme dedicado a la parte de cirugía pediátrica. Y de sus discípulos que quedan, digamos, en su querido hospital, Sí. Que siguen seguramente las enseñanzas de usted. Sí, mirá, yo no sé, de los que tienen más relación con la CACIP, yo creo que Humberto Scher es una persona que se formó al lado mucho, que yo aprecio muchísimo, es muy hábil, es muy dedicado, es muy serio, y lo recuerdo con mucho cariño y con mucho afecto. Después hay otros médicos que trabajaron conmigo, algunos no fueron discípulos míos, sino que se formaron en Buenos Aires, como el doctor Luis Pascual, el doctor José Vega Perugorría, y algunos otros que sí se formaron y a los cuales les tengo un gran aprecio. Algunos se dedicaron a la política. Actualmente tengo uno que se llama Raúl Rufeil, que es intendente de uno de los departamentos de Mendoza. Y bueno, se formó, era un cirujano muy bueno, pero bueno, su abuelo había sido gobernador de Mendoza, así que está en esa ruta. Sí, al doctor Scher lo conocemos, al doctor Guisasola también. Sí, También el doctor Villasola se jubiló hace poco del hospital. Sí. También se formó conmigo y le tengo un gran aprecio. Y bueno, hay otro grupo, ¿no es cierto?, de colegas que se desempeñan con bastante éxito en el hospital. Cuando yo decidí hacer cirugía pediátrica, el concepto de la gente me miraba le abría los ojos, e incluso alguien me dijo, pero usted, doctor, con esos dedos gordos, cortitos que tiene, va a operar un niño. Bueno, son cosas que yo las recuerdo con cariño, ¿no es cierto? Pero no era una especialidad que se pudiera tomar así con un futuro, como era la neurocirugía, la cirugía plástica, otras especialidades, ¿no es cierto? La obstetricia, la cirugía general, los cirujanos generales eran para nosotros, pero inalcanzables, estaban más altas que la Concagua. Sin embargo, pusimos un granito de arena para que la cirugía pediátrica creciera y se hiciera importante a nivel de las otras especialidades. ¿Y hay algo que usted diría, algo que como parte del futuro de nuestra especialidad? Sí, mira, casualmente en Mendoza, te cuento un chimentito, te voy a contar, a pesar de que estamos... hay un médico que se fue a formar en Inglaterra para hacer cirugía mínimamente invasiva, robótica, por ahora, en escoliosis. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, la robótica, la genética, los adelantos, la inteligencia artificial, etcétera, van a ser una ayuda muy grande para la solución de algunos problemas. Se me ocurre, por ejemplo, como ya se hace y se va a mejorar, operar la atresia de esófago directamente por vía toracoscópica y con lo nuevo y con la robótica y lo que sea, y otras cosas más complejas. Y, por ejemplo, las patologías de páncreas que son tan difíciles y todo lo demás, eso va, el trasplante de órganos va a llegar a tener un futuro realmente muy, muy, muy venturoso. Y nuestro pacientito a veces nos viene a los controles y lo seguimos por muchos años. Eso es divino, es divino. Y era un chiquito, viene, ay doctor, lo quiero abrazar, ¿viste? Y bueno, la mamá, por supuesto, muy, muy contenta también que su chico, pero sobre todo la sonrisa del niño, los gestos de los niños, porque ahí no hay ninguna cosa preparada. No es que la mamá le dijo, cuando vaya y lo veas al doctor Ficardi, reíte y dale un beso. No, eso no existe, no, viene el chico en forma espontánea, eso es un reconocimiento muy grande. Todas tus preguntas, me preguntaste qué es lo que extraño del hospital. Son las anécdotas hospitalarias no tienen
son divinas, son extraordinarias, ya sea los resultados, a veces las torpezas, las chanzas, todo ese tipo, las cargaditas del hospital, los escarceos, todo ese tipo de cosas son fantásticas, fantásticas, y bueno, yo cuando puedo me pongo con un cuadernito y me empiezo a anotar las anécdotas, porque si no uno después se olvida. Y incluso he ido hace unos 3, 4 años antes de la pandemia, fui al Hospital Noti al darle una charla sobre las anécdotas, tanto del Hospital Emilio Civit como del Hospital Noti. La cosa que también me hizo cambiar un poco fue cuando en el Congreso de Pediatría, Mundial de Pediatría, que se hizo en Buenos Aires, la delegación china vino y recorrió muchos lugares del país enseñando la anestesia por acupuntura. Vinieron a Mendoza, a nuestro viejo hospital, y operaron haciéndole acupuntura una apendicitis a una nena de 12 años. Todo salió perfecto, todo muy bien, pero en ese momento una de las médicas que venía tuvo una necesidad fisiológica de ir al baño. Entonces, como los baños eran tan precarios, le dieron un balde con agua y un pedazo de papel cualquiera para que fuera la chinita al baño. Ya en esa época, China se preocupaba por mirar en todo el mundo cuáles eran los adelantos y comparar con lo que hacía dentro. Fue muy, muy graciosa esa. Y después, bueno, hay un sinnúmero de anécdotas se pueden contar, ¿no es cierto? Pero esa fundamentalmente te la quería contar porque es graciosa para bajarle un poco la tensión a la charla. Así que yo te agradezco muchísimo que te hayas acordado, ¿no es cierto? Que hayas tenido la gentileza de contactarme y yo he podido brindarte sucintamente alguna parte de lo que es la cirugía pediátrica y bueno, alentarte a que sigas en esto porque es muy enriquecedor todo esto. Así que te doy muchísimas gracias. Gracias, doctor, por la entrevista. La verdad que le agradecemos muchísimo. Esto es para que todos los cirujanos pediátricos conozcan de usted también. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. En representación de todos los que nos consideramos tus discípulos, te doy las gracias por tu generosidad y dedicación en la formación de lo que somos y fuimos como profesionales. Me queda solo decir que todo homenaje para vos es poco y te mando un gran abrazo, querido gato, como te decimos cariñosamente los que te estimamos.